vamos ahora sí a dar explicación a nuestro cuarto tema. Nos corresponde revisar en este momento al gran Dante Alighieri con su obra que Divina Comedia. Pero antes de entrar, vamos a aspectos previos. Recordemos que su literatura está contextualizada en el medievalismo, pero ya en la parte final. En la parte final de la Edad Media, en Italia, se dio lo que se denomina el prerrenacimiento, y en el campo literario aparecen tres genios. Francisco Petrarca, un gran poeta, su mejor obra El Cancionero. Francisco Petrarca a ese libro lo dedicó 30 años de su vida. 30 años de su vida para escribir un poemario dedicado a una mujer, a Laura. Dante Alighieri, su mayor obra, La Divina Comedia. Dante Alighieri, recordemos que nace en Italia, estrictamente en la zona llamada Florencia, en 1265, y morirá en Rávena en 1321. Morirá en el exilio, lo botaron de su patria. Luego, Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón. Este libro está formado por 100 cuentos. 100 cuentos que muestran aspectos de la vida de esa época. Por tanto, Boccaccio en este libro que está practicando el antropocentrismo, mostrar a los seres humanos cómo eran en esa época, desde los nobles hasta el pueblo, y además también los religiosos. Pero seguramente te preguntarás, profesor, pero Deca significa 10, y usted dice que hay 100 cuentos, no coincide. Jóvenes, esta obra está dividida en 10 capítulos. Por tanto, el autor, cuando lo apunta a su obra, Decamerón, no se guió por la cantidad de cuentos, sino que por las 10 partes que tiene, cada parte con 10 cuentos. Por eso Decamerón, 10 partes. ¿Y qué tiene que ver Giovanni Boccaccio con Dante Alighieri? Dante Alighieri dejó su obra lista ya para publicar. Ojo, La Divina Comedia es obra póstuma. Se publicó después de su muerte. Y él la dejó nada más con un título, con el nombre de Comedia. Nada más, Comedia. Pero ¿por qué ahora le llamamos Divina Comedia? Debido a la opinión, a la presencia de Giovanni Boccaccio, el que dijo, señores, esta obra ya publicada del difunto Dante Alighieri es genial. Y ese nombre, comedia, suena un poco chabacano. Hay que agregarle un adjetivo, pero que le dé más presencia, hay que agregarle divina. Y por sugerencia de él, en adelante fue publicándose con el adjetivo divina, Divina Comedia, e incluso en el prospecto de examen de admisión UNT, como lo encontramos como Divina Comedia. Ahora sí nos centramos ya netamente en esta obra. Antes de entrar a analizar la obra, hay que recordar que muchas obras geniales o importantes en el mundo han tenido su inspiración en una mujer. Alguna mujer en ese autor o algún varón en esa autora han tenido mucha influencia para que se cree esa obra. En el Perú, por ejemplo, rescatemos a Mariano Melgar. Mariano Melgar, hasta antes de su problema amoroso con Silvia, o sea, con María de los Santos Corrales, él había escrito poemas, pero no geniales. Era una poesía que imitaba mecanismos y formas españolas o formas españolas propuestas acá en el Perú. Pero ¿qué pasó en 1911? El amor que se profesaban con su Silvia se acabó para siempre. Por tanto, ¿qué hace Mariano Melgar? Hacia 1913 él está por la sierra de Arequipa, en una hacienda de su hermana. Él ahí pudo escuchar que los cantos quechuas de los migrantes que habían sido traídos del Cusco hacia Arequipa para trabajar en las haciendas. Él dijo un momento, ¿por qué no a través de esas formas quechuas, pero plasmadas en castellano,
muestro mi amor por Silvia, mi amor sufriente por ella, y escribe los yarabíes. Dicho de otra forma, si es que no aparecía Silvia en la vida de Mariano Melgar, no hubiera escrito su mejor libro, Los Yarabíes. ¿Y qué pasó con la Divina Comedia? Esta obra tiene de alguna manera un móvil de creación. Ese móvil de creación se denomina Beatriz di Portinari, el amor platónico de Dante Alighieri. Veamos cómo comenzó todo, ¿ah? Dante Alighieri, ya saben, nació en Italia, en Florencia, en 1265. Su amada, su amor platónico, nació en el siguiente año, 1266. No olviden que ambos nacen en Florencia, Italia. Hasta la edad de él 9 años, ella 8 años, ambos no se conocían, ¿eh? En 1274 hubo campaña política en Florencia, Italia, y se dice que los Portinari, de la familia de Beatriz, que dijeron, ¿cómo hacemos para tener más amistades? Y seguramente en las elecciones, al ser nuestros amigos, van a votar por nosotros. Decidieron celebrar los 8 añitos de Beatriz. Dante ya tenía 9. Y los Alighieri fueron invitados. Por tanto, Dante Alighieri fue llevado por su papá, su mamá, a la fiesta de Beatriz, a la fiesta de la niña de los Portinari. Y jóvenes, de manera detallada, en qué libro, en qué obra, Dante Alighieri nos cuenta su amor por Beatriz, cómo surgió, cómo se idealizó y cómo se idealizó, pero hacia el más allá. En la obra La Vida Nueva, ahí nos dice que él llega a lo que es al cumpleaños de Beatriz di Portinari, se acerca a saludarla, ¿y qué pasó en la primera mirada? Surgió el amor. Mira qué precoz Dante Alighieri, ¿eh? A los 9 años experimentar amor verdadero. Pero como eran familias alejadas, terminó la fiesta, cada quien a su casa, y no se vieron 9 años más. Y así llegamos a 1283. Él tiene 18 años, ella tiene 17. Y también en la Vida Nueva nos dice que Dante Alighieri cierto día en un parque, bajo un árbol, seguramente leía o escribía poemas para ella. Y de pronto, ¿qué observó por allá? A 3 doncellas. La del centro, ¿quién era? Era su Beatriz, era su Beatrice. Él intentó acercarse, pero tuvo temor. ¿Me recordará después de 9 años? Así que decidió esperar. ¿Y qué pasó? Esas damas siguieron avanzando por la calle y cuando estaban frente a él se detuvieron. Y Beatriz avanzó hacia él. Fue su segundo encuentro. En ese segundo encuentro, ¿qué notaron? Que ese amor que surgió hace 9 años fue mutuo, que se seguían amando, que se amaban. Decidieron luego darse un tiempo para conversar y tomar decisiones respecto a ellos. Sin embargo, ese encuentro no sucedió. ¿Y por qué? Porque días después de ese segundo encuentro, el papá de Beatriz que le dice, ¿sabes qué, hija? He dispuesto tu matrimonio ya. Hay varios pretendientes, entre ellos hay un joven hijo de un gran banquero, Simón di Bardi. Así que, hija, te sugiero que te cases con él. En esa época era un mundo machista. Sin embargo, habría que pensar que, ¿por qué no Beatriz hizo como Julieta, como Romeo y Julieta? Fugarse con el amor de su vida. Bueno, pensemos que era un mundo tan machista que te imponía el papá y tú lo cumplías. Por tanto, Beatriz se aleja de Dante y debe casarse.
En 1287 se casa con Simone di Bardi. Era joven, apuesto como Dante Alighieri, se casa, ¿no? El pobre Dante sufrió. Sufrió muchísimo, ¿eh? Quería morirse. Pero después de que se dio cuenta que había perdido nada más una batalla, aún no la guerra, y dijo: un momento, si no hay amor mutuo, la relación puede fracasar, se pueden separar, y por tanto ahí estaré yo para darle todo mi amor a Beatriz. Por tanto hay que seguir luchando por ella. ¿Qué dijo él entonces? No buscaré otra mujer, la voy a esperar. Y comenzó a esperar, ¿eh? Y así llegamos a 1291. Dante Alighieri cuenta en la Vida Nueva que de pronto le llegó una carta, un mensaje. Esa carta tenía fuera el sello de los Portinari. Él dijo: un momento, un comunicado de los Portinari para mí, seguramente vendrá de Beatriz. Así que leyó de manera inmediata la carta. Terrible. ¿Qué le decían los familiares de Beatriz? Señor Dante Alighieri, hace algunos días falleció nuestra hija Beatriz, ya ella está sepultada y es invitado usted a este domingo a una romería a la tumba de ella, o sea, para el domingo, y a dejar flores a la tumba de Beatriz. Pobre Dante, ¿eh? Quería morirse. Por tanto, Beatriz fallece, muere en este año, ¿no? Muere en 1291. El pobre Dante sufrió más. Según testimonios, él quería morirse, quería acabar con su vida. Pero después que dijo: un momento, ¿por qué no aprovecho esta existencia para seguir escribiendo y en mis obras, en algunas de mis obras, inmortalizar al amor de mi vida, Beatriz? ¿Y lo logró en qué obra? En la Divina Comedia. Ahí aparece inmortalizada como un símbolo muy cercano a Dios, Beatriz. Ah, y lo siguiente, ¿eh? Después de la publicación de esa obra, han pasado un promedio de más de 7 siglos. ¿Y sabes qué? En cualquier parte del mundo, cuando lean la Divina Comedia, ¿de quién van a hablar? Van a hablar de Beatriz. En otras palabras, Beatriz está idealizada en la Divina Comedia. Dante sufrió, pero luego hay que sanar heridas. Recuerden que todo pasa. Quienes quedamos, seguimos luchando. Pero él dijo: no, voy a guardar duelo muchos años. Y guardó duelo más de 5 años. Y en 1295, ella ya ausente, él se casa. Y se casa con la florentina Gemma Donati. Pero fíjate, ¿eh? Gemma Donati, su esposa, le dio hijos y además lo apoyó en sus terribles momentos, en su encarcelamiento, en su destierro. Sin embargo, para ella hay poquísimos textos. Sobre todo, ¿para quiénes fueron sus textos? Para su amada Beatriz di Portinari. Observa de cómo el amor puede influir muchísimo en la vida de los autores. Antes de pasar al análisis de la obra de la Divina Comedia en su fondo y en su forma, veamos el contexto de la época. ¿Y por qué? Sucede que hay autores, recuerden a Homero, lo hizo, hay autores que no se contentan, no se conforman con imaginar un mundo. También intentan que ese mundo que van a reflejar mediante la literatura muestre aspectos de su realidad. Por tanto, veamos el contexto de esa época y recordemos que Dante Alighieri está contextualizado literariamente en lo que se llama el Prerrenacimiento, que surge en Italia y se da en los siglos XIV y XV. ¿Qué sucedía desde el punto de vista socioeconómico
En Italia de esa época, ¿cómo era Italia en esa época, en la parte social y económica? En esa época no era esclavismo, no era capitalismo. ¿Saben qué era? Era feudalismo. Es decir, había grandes poseedores de tierras. La forma de gobierno. ¿Qué gobierno tenía? En esa época Italia tenía un rey. Era monarquía. El gobierno mediante los reyes. Y además veamos la ideología dominante. En esa época, lo dominante a nivel de religión era ¿qué? Era el cristianismo, pero ¿en qué perspectiva? En la perspectiva católica estaba el catolicismo. Y veamos también la rivalidad política. En esa época en Italia, sobre todo en Florencia, había dos partidos políticos que se peleaban por el poder y hasta llegaron a matarse entre ellos por el poder. Encontramos a los güelfos y a los gibelinos. Los güelfos, ¿qué decían? ¿Saben qué, señores? El Papa debe ser el Rey de Reyes. En él debe estar todo el poder del mundo, pero en sentido espiritual. ¿Qué decían los gibelinos? Que debe haber un rey, sobre todo que sea de origen alemán, y que él sea el Rey de Reyes, que gobierne en relación con el Papa. Por tanto, Dante Alighieri estaba en los güelfos. Pero ese partido más adelante se divide, y vamos a encontrar que aparecen los güelfos blancos y los güelfos negros. Los blancos, llamados también moderados, y los negros, llamados los corruptos, los extremos. ¿Y qué proponían los moderados? Ellos proponían que el Papa debe ser un rey de reyes, pero en el campo espiritual, no en el campo económico o militar. ¿Qué decían los negros? De tendencia gibelina, decían que el Papa debe ser un rey de reyes, en el campo también material y económico, por tanto, ¿qué? Manejar el poder económico del mundo y además las armas contra cualquier reino que se rebelaba. Vamos ahora sí a otro dato importante. En la época de Dante Alighieri, las lenguas romances, las lenguas derivadas del latín ya se habían consolidado y comenzaron a usarse en las obras literarias. ¿Qué es una lengua romance? Una lengua derivada del latín, llamadas también neolatinas, por ejemplo, el castellano, el francés, el italiano, el rumano, el portugués, el catalán, etc. Y recuerden que Dante Alighieri escribe su obra ¿qué? En el dialecto toscano, en un dialecto de latín que ya se perfilaba como base de ¿qué? De la lengua italiana. Recordemos la visión cósmica, a pesar de que había algunos que sostenían que la Tierra no era el centro del universo, que decían que era el Sol, sin embargo, la Iglesia impuso su forma de pensar. Y en esa época dominaba ¿qué visión cósmica? El geocentrismo. Es decir, se percibía, se creía que el centro del mundo era ¿qué? Era la Tierra. Y alrededor giraban los astros y los demás elementos del cosmos. Ahora, ¿hasta qué punto esto influye en la obra? Muchísimo. Recordemos que esta obra tiene una perspectiva católica. Además, Dante Alighieri incluye como castigados en el infierno
a muchos güelfos radicales o negros y gibelinos de su época. Y además, recuerden que ¿cuál es la visión del más allá de Dante? Una visión geocentrista para Dante Alighieri. El más allá estaba en la tierra y en la otra dimensión cósmica. ¿Cómo hacía? Para él, el infierno estaba en el subsuelo. En el siguiente extremo había un mar, en el centro una montaña, ¿era qué? El purgatorio. Y luego se veían los astros, ¿eran qué? El paraíso. Ahora sí pasamos ya a estudiar la obra, ya de manera más profunda, más detallada, en la forma y en el fondo. Comenzamos por la forma. En la forma ya saben que debemos trabajar por lo menos la estructura, el narrador, las técnicas y además el lenguaje. Esta obra presenta 3 partes y además está dividida en 100 cantos, pero veamos parte por parte. En el infierno, ¿qué vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar un prólogo, y ese prólogo es un canto. Además, 33 cantos. En conclusión, hallamos ahí 34 cantos. Tenemos luego el purgatorio. Encontramos aquí 33 cantos. Luego, el paraíso, 33 cantos. Y ahí está, ve, sumamos todo y nos da 100 cantos. En conclusión, no olvides, esta obra presenta 3 partes, es tripartita, tres, y además presenta 100 cantos. Luego nos concentramos en el narrador. En esa época, el narrador que se empleaba era el clásico, en tercera persona omnisciente. Dante Alighieri viene a dar un cambio radical. Aquí el que va a emplear, va a utilizar el narrador en primera persona protagonista. ¿Y a qué se refiere primera persona protagonista? Es cuando el narrador va contando la historia como si fuera su propia vida. Y además el narrador, que debe ser principal. En esta obra que vamos a encontrar, encontramos que Dante Alighieri se incluye desde el punto de vista ficcional en personaje y nos va contando qué observa, qué le va pasando en su viaje por el más allá, en su viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Vamos a las técnicas. En esta obra vamos a encontrar la linealidad. ¿Y qué significa linealidad? Significa contar los hechos en orden día tras día. Según algunos, esta obra transcurre en 3 días: Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Mira, el autor, el narrador, ¿qué está haciendo? Trabajando los hechos día tras día en orden. Eso significa linealidad. Pero la obra, en general, comienza con un problema. Cuando el personaje, el narrador, Dante Alighieri, se extravía en una selva oscura y es acosado por 3 fieras, por una pantera, por un león y ¿por qué? Por una loba. Comenzar una obra literaria por un conflicto, por un problema, se denomina apertura inmediata. En esa obra también hay recuerdos breves. Plantear evocaciones, recuerdos breves, es el flashback. Pero también hay proyecciones al futuro, anticipaciones, el flash forward. Y en esta obra se van combinando hechos reales y hechos fantásticos. De lo real a la fantasía, de la realidad al sueño o a la pesadilla, se denomina salto cualitativo. Vamos ahora sí al lenguaje de la obra.
Esta obra, ya habíamos anticipado, no está en latín. ¿Está en qué? Está en un dialecto de latín. Está en dialecto toscano. Que después sería base para el italiano. Recuerden que en esa época se consideraba que las obras épicas únicamente deben estar ¿en qué creadas? En verso. Era el lenguaje ideal en esa época. Esta obra, por consiguiente, está en verso, pero no en verso libre, ¿eh? No olvides que hasta el siglo XIX, ¿qué predominó? El verso tradicional. Dicho de otra manera, el verso que tenga ¿qué? Métrica, rima y estrofas. Si vamos a este libro, encontraremos que aquí aparece la métrica. Encontramos la métrica. Todos los versos miden 11 sílabas, es decir, son endecasílabos. Además, vamos a encontrar la rima. Encontramos que la rima tiene sus iguales, es decir, es rima consonante o perfecta. Pero a la vez vamos a encontrar que la rima de una estrofa está vinculada a la siguiente. La de la otra estrofa a la siguiente. Se denomina rima encadenada. Pero recuerden que el verso tradicional tiene 3 elementos básicos: la métrica, la rima y además las estrofas. ¿Y qué significa estrofa? Significa el conjunto de versos. Dante Alighieri, ¿qué va a utilizar acá? Utilizará los quintetos, es decir, grupos de 5 versos, 5, 5, los cuartetos, los dísticos no. Aquí emplea paquetes de 3 versos, lo que se llama el terceto. ¿Y saben qué, jóvenes? El terceto fue inventado por Dante Alighieri. El autor se vio en la obligación de inventar una forma nueva para su época estrófica para crear su máxima obra, la Divina Comedia. Luego de trabajar la forma, vamos al elemento que complementa a este componente, al fondo contenido. ¿Y qué debemos trabajar en el fondo contenido? Hay que trabajar el tema, los personajes, los hechos, los conocimientos, las secuencias. Esta obra tiene 3 secuencias en conformidad con sus 3 partes básicas, ¿eh? Hechos importantes del infierno, del purgatorio y del paraíso. Pero, ¿cuál será el tema de esta obra? En esta obra el tema, ¿cuál va a ser? Va a ser el viaje del alma a través de los 3 estamentos del más allá. El viaje por el infierno, por el purgatorio y el paraíso, que representan 3 formas de existencia. El infierno, el sufrimiento. El purgatorio, la esperanza de salvarnos. Y el paraíso, el disfrute, la felicidad. En otras palabras, el viaje por el más allá, en sufrimiento, esperanza y disfrute hacia lo celestial. Ahora sí vamos ya con las secuencias importantes de esta obra. Vamos que en el infierno exactamente tiene 9 niveles. Aquí únicamente por cuestión de espacio hay 6, en otro segmento 3 más. Y vamos con una pregunta de examen de admisión. ¿Qué forma tiene el infierno? ¿Dónde está ubicado? Según Dante Alighieri, el infierno está en el subsuelo y desciende hasta el centro de la tierra en 9 niveles. Y el 9º nivel exactamente está en el centro de la tierra y es cielo. Ahora sí vamos ya parte por parte. Dante Alighieri comienza a contar que había mucho conflicto en Florencia, Italia, y él que dijo, ¿dónde puedo encontrar
la paz espiritual en el campo y por tanto se va al campo. De pronto, él está en el campo rodeado de árboles. ¿Y en qué se transforma ese paisaje hermoso, bonito? Se transforma en una selva oscura. Ahí está la selva oscura. Recordemos que esta obra es alegórica, es decir, va desarrollando una gran cantidad de símbolos. Por ende, esa selva oscura no es solamente un espacio narrativo, es un símbolo. ¿Y qué representa? Representa nuestra vida pecaminosa, representa el pecado. Dante Alighieri está sumergido en el pecado e intenta salir. ¿Y de pronto qué pasa? Aparecen tres fieras. Y aquí estamos en una pregunta, examen de admisión. ¿Qué fieras aparecen? Aparecen una pantera, un león y una loba. Esas fieras no únicamente son personajes, son símbolos. ¿Y qué representa la pantera? Representa la lujuria, el pecado sexual. El león representa el orgullo, el poder, la vanidad. Y la loba, que representa la mezquindad humana, la avaricia. Así que el protagonista, Dante, es acosado por tres fieras que quieren sumergirlo más ¿en qué? En el pecado. Él está asustado, estupefacto, y de pronto ¿qué? Aparece un alma. ¿Quién era? Era el alma de Virgilio. ¿Y qué le dice esa alma? ¿Sabes qué, Dante? ¿Sabes por qué estoy acá? Porque una mujer de mucha influencia en Dios, Beatriz, ha pedido a Jehová que yo salga de mi primer círculo a guiarte por el más allá. Y voy a guiarte por el infierno, por el purgatorio, o el paraíso no. Por ahí te va a guiar esa dama que ha intercedido por ti. Te va a guiar Beatriz. Por tanto, Virgilio apoya, calma a Dante y lo comienza a guiar. Virgilio también es un símbolo. Él en todo momento, cuando ve que Dante no comprende la realidad que observa, ¿qué hace Virgilio? Le va explicando. Por tanto, ¿qué representa Virgilio? La sabiduría. Por tanto, comienzan su viaje por el más allá, por el infierno. Según Dante Alighieri, antes de entrar al primer círculo del infierno, aparece un río. Un río. Dante Alighieri dice que ese río es el río por donde los griegos y romanos imaginaban que iban al más allá. El río Aqueronte. ¿Qué significa el río del dolor? Claro, quienes pasan ese río y entran al primer círculo o a otros, ¿es para qué? Es para sufrir terribles castigos. Dante dice que llegaron a esta explanada que según Dante es la sala de espera o el vestíbulo. El vestíbulo del infierno. Dante manifiesta que en la orilla de ese río vio tantas almas, y según Dante Alighieri, las almas
somos prácticamente nosotros en el más allá. Lo que sí, desnudos y desnudas. Y no somos incorpóreos, ¿eh? Somos corporales. Según Dante, tenemos piel, respiramos, recordamos, también queremos alimentarnos también. Por tanto, según Dante Alighieri, tantas almas están en la orilla del río Aqueronte. Y le pregunta, mi maestro Virgilio, ¿qué hacen esas almas ahí? ¿Sabes qué, hijo? Esas almas son de los indiferentes. O también llamados indolentes. O sea, aquellos que en esta tierra no se iban a cometer el mal ni el bien. Permanecían pasivos, neutrales. Momento, ¿eh? No estar ni en el bien ni en el mal también es algo grave según la visión de Dante Alighieri. Esas almas están ahí, en la sala, en el vestíbulo, para entrar al infierno. ¿Y cómo son castigados? Terriblemente, ¿eh? Las almas están paradas en la orilla del río y su cuerpo, ¿qué? Está lleno de ¿qué? De moscas enormes que van picando los cuerpos de las almas. La sangre cae, llega a los pies y ahí se pudre. Y de esa sangre podrida, sangre putrefacta, salen unos gusanos enormes, ¿eh? Y van comiendo la sangre putrefacta y también la piel de los pies del pecador. Dante conmovido. Y de pronto, ¿qué? Llega un barquero, el barquero Caronte, y los conduce al primer círculo del infierno. No olvidemos que en cada círculo hay cierto tipo de pecadores, está su castigo y encontramos a integrantes de ese círculo. Vamos al primer círculo. ¿Ahí quiénes están? ¿Ah? Ahí están, por un lado, los virtuosos. Pero un momento, ¿eh? Virtuoso significa que se porta bien. Un momento, ¿eh? No es suficiente portarte bien, actuar en función a las órdenes divinas para ganarnos el cielo. Hace falta un sacramento fundamental, el bautismo. Aquí van a aparecer personajes históricos que se comportaron bien, fueron buenas personas, sin embargo, ¿qué? No fueron bautizados. Por tanto, aquí estarán los virtuosos, pero no bautizados. A este lugar, ¿cómo se le denomina? A este lugar se le llama el limbo. El primer nivel del infierno también es llamado el limbo. Y Dante manifiesta que esas almas no tienen un castigo específico. Podríamos decir que ¿cuál es su castigo? Deambular solitarias por ese círculo pedregoso y frío, nada más. ¿Y Dante qué dice? Que ahí pudo ver ¿a quién? Ahí pudo ver al autor de la Ilíada, de la Odisea. Ahí estaba Homero. Ahí también pudo ver al personaje troyano principal de la Ilíada. Ahí también estaba Héctor. Recordemos que en la Ilíada, ¿cómo aparece Héctor? Como un héroe leal a su patria, la lealtad, un valor positivo. Aparece como buen hijo, aparece también como buen padre, buen esposo. Por tanto, según Dante, está ahí, ¿no? Fue virtuoso, lamentablemente no tuvo un bautismo cristiano. Ahí también están filósofos de la antigüedad. Está el maestro de Platón. Sócrates. Está de hecho también el mismísimo Platón. También está Aristóteles. Encontramos también aquí al filósofo de la dialéctica, el que dijo,
No podéis bañarte 2 veces en las mismas aguas de un río. Todo fluye, todo cambia, nada es igual ni eterno. ¿Quién fue? Heráclito de Éfeso, ¿no? Ahí también están los padres de la medicina. ¿Quiénes fueron? Ahí está Hipócrates. También está ahí Galeno. Seguramente recuerdas un poquito de RV. En RV, ¿qué hacemos? Decimos médico sinónimo Galeno. Y recuerden que ahí también, ¿quién está? Virgilio. Pero estaba de permiso para guiar a Dante por el infierno y además en el purgatorio. ¿Y saben qué le confiesa Virgilio a Dante? ¿Sabes que Dante? En este primer círculo, ¿sabes quiénes estuvieron? Estuvieron los santos del Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, Enoc, Salomón, etc. ¿Y por qué estuvieron ahí? Es que ustedes saben que ellos no recibieron el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es a partir de la presencia de Jesús. Pero Dios un día dijo, un momento, he actuado mal. Estos hombres, cierto, no han sido bautizados, pero han ido forjando hasta con sus vidas mi iglesia. Por tanto, me rectifico. ¿Y qué hizo Dios? Los llevó después al paraíso. Vamos al segundo círculo del infierno. Un momento, jóvenes, ¿Y quién es el jefe, el guardián del infierno? ¿Satanás? No. ¿Cómo crees que Satanás se rebela contra Dios y Dios lo va a premiar? ¿Y qué le va a decir? Te nombro el jefe del mal. No. Según el razonamiento y la ficción de Dante Alighieri, Satanás es el peor castigado. Y además, él no puede desplazarse. Satanás está sumergido en hielo hasta el tórax, sumergido en hielo, para que no escape. Y ahí también sus brazos en hielo para que no pueda forzar. Es su castigo, porque puede escaparse y generar más mal. Por consiguiente, ¿quién es el jefe del infierno? A mi modo de ver, el jefe es Minos. Sí, Minos es el jefe del segundo círculo y además de todo el infierno. ¿Y por qué? Tú pasas el primer círculo, estás entrando al segundo círculo y ahí está Minos. Tú miras su cuerpo, tiene apariencia humana. Claro que su rostro tiene un poco aspecto diabólico, pero pasa por humano. Pero fíjate en su cola, tiene una enorme cola. ¿Y para qué lo usa? ¿Que castiga a pecadores? No. Inmediatamente tú llegas ahí, ¿y qué debes hacer? Mirar su cola. Recomendación. No mires sus ojos. Según Dante, si es que tú miras los ojos de Minos, al instante vas a recordar tus peores momentos existenciales y más vas a sufrir. Por tanto, según Dante, ¿qué? Entra cabizbajo y mira su cola. Según cuántas veces envuelva su cola, te dirá tu ubicación. Si lo ves que envuelve su cola 9 veces, él está diciendo, tu pecado más grave es la traición, desleal, felón, anda al noveno círculo. Envuelve su cola 5 veces, tu peor pecado la cólera, vaya. Envuelve su cólera 4 veces, avaro, vaya al cuarto círculo. Envuelve su cola 2 veces, lujurioso, lujuriosa, acá quédate. En el segundo círculo están los lujuriosos, es decir, ahí están los pecadores sexuales. ¿Y qué pecados sexuales nuestros son lujuria? Lujuria, por ejemplo, es el homosexualismo o lesbianismo. Lujuria es la infidelidad. Es también tener pensamientos impuros y otras formas que lo precisaremos con los personajes. Y aquí sí hay castigo.
¿Cuál es el castigo contra lujuriosos o lujuriosas? Las almas están en ese círculo y se produce ¿qué? Un fuerte viento, enorme viento, ¿ah? Un viento huracanado, un torbellino. ¿Y qué hace con las almas? Las envuelve en su fuerza y las golpea contra un enrejado que hay allí. Por tanto, las almas aquí ¿qué? Son impulsadas por un torbellino. Y según Dante Alighieri, ahí pudo ver ¿qué? Ahí pudo ver pecadores. ¿Y qué dice él? Que aquí está el gran héroe que aparece en la Ilíada, el gran Aquiles. Aquí está Aquiles. ¿Pero por qué Aquiles? ¿Por qué? Lo que pasa es que Aquiles tuvo dos grandes pecados sexuales. Por un lado, Dante Alighieri sugiere el homosexualismo de Aquiles. Él dice, y vi ahí a Aquiles que está por su amor a Patroclo. Pero un momento, si fuera un amor de respeto y amistad, no hay por qué ubicarlo ahí a Aquiles. ¿Qué está sugiriendo de manera ambigua el narrador Dante? Por tanto, ¿qué sugiere con esa frase? Sugiere que él fue homosexual. Pero recordemos que él tenía también relaciones coitales, sexuales con Briseida, con una mujer. Y además tenía esclavas a su disposición sexual. Por tanto, también era bisexual. Por consiguiente, ser bisexual, ser homosexual, ser lesbiana, también será una forma de lujuria. Aquí encontramos a Cleopatra. Cleopatra. ¿Y ella por qué está en este círculo? Hay muchas versiones de ella, algunas hasta contradictorias, ¿no? Lo que sí está verificado en los grandes libros de historia de esa época es que ella aprovechó el sexo para obtener poder. Algún jefe militar era designado para controlar Egipto y ¿qué hacía ella? Lo enamoraba, lo apasionaba, lo condicionaba. Por consiguiente, utilizar artimañas sexuales para sacar beneficios de poder, de economía, en fin, es lujuria. Encontramos aquí también a Paris. A Paris y a Helena. Tenemos ahí la presencia de Paris. ¿Y por qué Paris está ahí? Él raptó a Helena, llevó a una mujer casada. Por consiguiente, si te fijas en un hombre casado, en una mujer casada, o en un hombre o varón que ya tiene su pareja, enamorado, novio, novia, en fin, es lujuria. Por tanto, ¿qué hay de hacer? Ha de buscar a alguien sin compromiso. Helena, ¿por qué? Jóvenes, en esa época era imposible ser raptado de un palacio, de una ciudad griega o romana, era difícil. Tenía un montón de vigilancias y estamentos. Según algunas versiones, ella se disfrazó de troyano y escapó, o sea, se fue por su propia cuenta. Por tanto, fue infiel. La infidelidad también es una forma de lujuria. Vamos ahora sí al tercer círculo. Allí el guardián es Cancerbero. Según la mitología actual, ¿cómo imaginan a Cancerbero? Como un perro gigante con 3 cabezas. Se parece algo a la visión antigua. Recuerden que Dante Alighieri recurre a ¿qué? Recurre a la mitología original de Grecia y de Roma. Y los griegos, ¿de qué manera imaginaban a Cerbero o Cancerbero? Lo imaginaban como un perro gigante, enorme cuerpo de perro gigante. Sus extremidades no eran de perro, eran de arpía, o sea, garras y uñas enormes para desgarrar y aplastar pecadores. Y mirabas sus cabezas
no eran 3 cabezas de perro, eran 3 cabezas de serpiente. Y estas cabezas de serpiente no ladraban, ¿ah? ¿Ah? Estas cabezas siseaban. Imagínate, por tanto, a un monstruo, cuerpo de perro y 3 cabezas de anaconda. Luego, patas de arpía. Así imaginó Dante, según la versión griega, a Cancerbero. ¿Y quiénes estaban en el tercer círculo? Ahí estaban los golosos, las golosas, los glotones, las glotonas. No olviden que según la visión católica, cristiana y más de esa época, todo es moderación. En lo que exageras también es pecado, ¿eh? Y castigo contra ellos. Según Dante Alighieri, en ese círculo la superficie es fango, es barro podrido, sale un olor terrible y las almas que están hasta las pantorrillas o rodillas sumergidas ahí. Y de pronto sobre ellas ¿qué? Cae lluvia helada, granizo y nieve. Las pobres almas están ahí tiritando, con mucho frío. Y para rematarlas, ¿qué monstruo viene sobre ellas? Cancerbero. Y con sus garras de arpía las va aplastando y desgarrando. Luego, ¿qué pasará? Las almas se recomponen y otra vez a sufrir el terrible castigo. Por tanto, las almas están en fango. Bajo lluvia, granizo y nieve helados. ¿Eh? Dante Alighieri dice, y ahora sí, ¿a quién pude ver ahí? ¿No? Él pudo ver acá a un contemporáneo, al conocido de esa época, Siaco. Siaco era un bufón, dado a la gula. Y además Siaco fue del partido opuesto contra Dante Alighieri, de los gibelinos. Por consiguiente, ¿qué dijo Dante? Este bufón fue mi rival, fue mi enemigo, y lo voy a poner ahí, como una especie de venganza imaginaria. En otras palabras, Dante Alighieri también para qué aprovechó su obra, para incluir a enemigos políticos allá. Vamos al cuarto círculo. Ahí el gobernante es Plutón. Según algunos, nada más debe ser Pluto, ¿no? El dios de la riqueza, de la ambición por el poder del dinero. Aquí están los pródigos. Están los pródigos y están los avaros. Los pródigos y avaros. ¿Y qué significa ser pródigo? Pródigo significa que recibo un dinero y rápido lo malgasto. Avaro, que recibo dinero y lo guardo. Hasta limito a veces mi alimentación. Y creo que la felicidad está en guardar el dinero. Ahora sí veamos sus castigos. Según Dante Alighieri, hay 2 filas enormes de pecadores. Una son los pródigos, otra los avaros. Ellos están que se miran con odio, es que son opuestos. Hay una fuerza divina que los separa. Cuando están en extremo a extremo, se odian más. ¿Y qué quieren? Estar cerca para ofenderse y dañarse. Hay una fuerza divina que los pone a 1 metro tal vez, ahí cerca. En ese instante, ¿qué hacen las almas? Comienzan a pelearse, a golpearse con sus pechos y además a decirse terribles lisuras.
se ofenden mutuamente. No olviden, ¿ah? Peleándose a pechazos y además ¿qué? Y además con insultos terribles. Dante Alighieri, ¿qué manifiesta? Él dice, ¿saben qué, señores? Pude ver ahí que la mayor parte de integrantes son del clero, o sea, autoridades de la iglesia católica, el clero. ¿Y por qué Dante ahí agregó papas, cardenales, obispos, sacerdotes? Porque lamentablemente la iglesia en su época tuvo grandes muestras de corrupción. Algunos que eran derrochadores, otros que eran mezquinos. Vamos al quinto círculo. El guardián es el colérico Fregias. Aquí están los coléricos, llamados también irascibles, iracundos. Los coléricos. Si es que uno es colérico, en esta vida terrenal, por lo común que hace, muestra su cólera contra otros. Estás de mal humor, ya más allá. ¿No? ¿Qué me miras? ¿No? ¿Qué has hecho? Un momento, ¿ah? Si tú eres colérico o colérica, no vas a derramar tu cólera ya contra otros, no. Ahí te van a castigar con tu cólera contra ti mismo, contra ti misma. ¿Y cómo están las almas? Las almas están en situación de enfurecimiento, ¿ah? Se están enrabiando. ¿Y cómo te das cuenta que están en su máxima cólera? Porque botan espuma y baba como perros rabiosos. Una vez que están en su máxima cólera, ¿qué hacen? Comienzan a autodestruirse. Se comienzan a morder la piel, a arrancarse la piel. Con las manos también se arrancan la piel. Después los músculos, hasta autodestruirse. Después, ¿qué va a pasar? Otra vez se reconstruyen y otra vez a sufrir su castigo eternamente. Aquí aparece un político del tiempo de Dante, su opositor. Aparece Felipe Argenti. Fue un hombre muy colérico. Dante, ¿qué dijo? Era mi rival político, por tanto, al infierno. Vamos al sexto círculo, ahí está Epicuro. ¿Epicuro qué decía? ¿Saben qué, señores? Tenemos alma, sí, tenemos alma. Pero cuando tú mueres, también tu alma muere contigo, muere con tu cuerpo. ¿Qué estaba haciendo allí Epicuro? Dando una oposición al pensamiento católico de esa época. Recuerda que si tú te oponías mucho o poco en algo a la Iglesia Católica en sus propuestas, su ideología, eso era herejía. Por tanto, aquí están los herejes. ¿Y cómo se castigaba la herejía? Eran castigos terribles, ¿eh? Con la muerte se castigaba. Un castigo preferido, ¿saben cuál era? Era quemar al supuesto pecador, quemarlo, vivo, ¿eh? Y las almas aquí están así. Vamos a encontrar que hay tumbas, esas tumbas están encendidas, están ardiendo, están con fuego. Llega el alma, ¿y qué hacen los demonios? Este ha sido un hereje. Te cogen de los pies y ¡plá!, de cabeza ahí a tu tumba. Luego te tapan. Y ahí estás quemándote eternamente. Están, por consiguiente, en sepulcros de fuego. Y Dante Alighieri dice que ahí también pudo ver a Farinata. Farinata fue su enemigo político, ¿eh?
Y por consiguiente, ahí está, opuesto a la concepción cristiana de Dante. Ahora sí, pasemos ya a los círculos 7, 8 y 9 para entrar a la culminación del infierno. Sigamos el camino hacia el final del infierno. Ya nos acercamos. Vamos al séptimo círculo. Ahí están los violentos. ¿Y quién cuida ese círculo? El Minotauro. ¿Cómo imaginaban el antiguo del Minotauro? Lo imaginaban como hasta el cuello, aspecto humano, un hombre. ¿La cabeza de qué? La cabeza de toro. Y vamos a encontrar ahí tres tipos de violentos. Hallamos los homicidas, los suicidas y luego los deicidas. Analicemos en etimología. Dei significa Dios. Sidio, matar. Es decir, los ateos, deicida, ateo, son sinónimos. Y además ahí están los antiecológicos, los que destruyen el ecosistema. Castigo para los homicidas. Si eres criminal, ¿cuál será tu castigo? ¿Te gusta la sangre humana? Muy bien. Dios ha dispuesto allá que una enorme fosa con sangre hirviendo. Apenas llega el alma, ¿qué son los demonios? Este es un criminal, un homicida. Te cogen de los pies y te lanzan de cabeza a la fosa. ¿Tú qué debes hacer? Estar sumergido buceando bajo la sangre hirviendo. Si tú eres suicida, los suicidas ¿qué? Están convertidos en plantas. Tienen sed, tienen hambre. Cerca de ellos pasa un río con aguas que sabrosas. Quieren beber, pero no pueden. Son plantas, son seres estáticos. ¿Y qué les queda? Sufrir de sed terrible. Luego tenemos a los deicidas y antiecológicos. Abajo en su fosa hay arena y arena caliente. Las almas están desnudas, están descalzas. Imagínate ahí soportando el calor de la arena. Y luego sobre ti llueve fuego. Están bajo lluvia de fuego. Pasemos ahora sí al octavo círculo. En el octavo círculo están los fraudulentos. Aquellos que emplean las mentiras, ¿para qué? Para provocar daños y además para sacar ventaja, para aprovecharse de los demás. Y ahí está como guardián Gerión. Según la mitología greco-romana, ¿cómo imaginaban a Gerión? Del cuello hacia abajo era cuerpo de serpiente. Mirabas una serpiente. La cabeza no era serpiente, era cabeza humana. Un ser mitológico, cabeza humana, cuerpo de serpiente. Era el estafador, el mentiroso, símbolo de la mentira. Y aquí encontramos 10 fosas, con sus respectivos pecadores. En la primera fosa, están los rufianes y seductores. ¿Qué es un rufián? Es un alcahuete. Si alcahuete es pecado, ¿cuál es su castigo? Son azotados por demonios, a latigazos por alcahuete, por seductor. En la segunda fosa están los aduladores y cortesanos. ¿Qué es un adulador o cortesano? Es quien apoya, elogia constantemente a alguien, pero no porque se lo merezca, sino porque por sacar un beneficio o de repente una propina o un dinero. En la vida cotidiana, a nivel de lenguaje subestándar, le llamamos sobón, sobona, ¿no? Castigo para ellos o para ellas. En esa fosa, tú observas, está repleta de ¿qué? De excremento humano podrido. Está terriblemente, ¿Qué hacen los demonios? Te lanzan de cabeza. ¿Y el pecador cómo debe estar? Debe estar bajo el excremento, ahí buceando. Pobre que levante la cabeza. No. Ven los demonios y ¿qué hacen? Con sus trinches
o con sus lanzas te sumergen más en el excremento. Ahí es tu espacio. Los simoníacos, aquellas personas que tenían un cargo en la iglesia y aprovecharon ¿para qué? Para hacer negocios con lo sagrado. ¿Y cómo son castigadas esas almas? Están metidas de cabeza en una fosa y sus pies se están quemando, están ardiendo. Los adivinos, también es pecado proyectarse al futuro, ¿eh? Consultar adivinos también, horóscopos. Castigo para los adivinos y quienes creen en ellos. Su cabeza está al revés, la cara está para la espalda y el occipital está hacia adelante y debes estar caminando. Imagínate estar caminando, pero con tu cara hacia atrás. Los jueces corruptos, si vas a ser abogado o abogada, puede llegar a ser magistrado o magistrada, pobre con que seas corrupto. Hay una fosa enorme con melaza, con brea, con melaza hirviendo. Te lanzan de cabeza y tú estás ahí, zancochándote en esa melaza hirviendo. Los hipócritas están con capas, aparentemente son capas de oro, mentira. Son capas grosísimas, muy gruesas, y la mayor parte es plomo, o sea, un material pesado. Igual que los hipócritas, que son para nosotros, encima aparentemente lo mejor, por dentro metal pesado, nos odian, nos detestan. Los ladrones, miramos ese círculo y allí hay todo tipo de serpiente, anacondas, chuchupes, boas, cobras, cascabeles, etc. ¿Qué hacen los demonios? Te lanzan de cabeza. El ladrón cae. ¿Y qué pasa con las serpientes grandes? Te envuelven y te constriñen. Las pequeñas, por donde hay espacio, te muerden. Y así poco a poco, ¿tú en qué te conviertes? En serpiente. Los malos consejeros están caminando y quemándose, ardiendo. Ahí está el pobre Ulises. Es que Ulises dio, desde el punto de vista humano, en función a los valores, a la bondad, dio un consejo terrible, que dijo: griegos, escondámonos en este caballo de madera y nos van a hacer entrar. En la noche bajamos, abrimos el portón, griegos pasen y matamos a los troyanos. Ulises, con su mal consejo, provocó un genocidio, una matanza de miles de troyanos. Por tanto, según Dante, ahí está. Luego, los autores de herejías, es decir, de religiones que se oponen al cristianismo, al catolicismo. Ahí está Mahoma. Está Mahoma. ¿Saben cómo es castigado el pobre Mahoma? Es acuchillado y descuartizado. Lo están acuchillando constantemente los demonios. ¿Por qué creaste una religión contra los cristianos? Y por último, en el círculo 8, los charlatanes. ¿Saben cuál es su castigo? Están cubiertos de lepra, están leprosos. Su piel está que se pudre, apesta y se cae a pedazos. Vamos al noveno círculo, los traidores, los felones, la felonía. Ahí aparecen gigantes como guardianes, entre ellos Anteo, que ayuda a Dante y Virgilio a descender al noveno círculo. Este círculo está en el centro del infierno, y es hielo, no es fuego, es hielo. Y según Dante, este círculo tiene 4 partes. La primera parte se llama Caína, la segunda Antenora, la otra Ptolomea y la última Judesca. Y las almas ahí están por lo común que sumergidas en hielo. Cuando llegan a esa parte, Dante observa que todo era hielo y ve que sobresalían aparentemente piedras. ¿Qué dijo él? Seguramente están las piedras ahí
para uno pisar y de esa manera no ir al hielo de repente se hunde. Así que él comienza a pisar por las supuestas piedras. No eran piedras, eran cabezas de las almas que estaban sumergidas, ¿ah? Sumergidas hasta acá en hielo. Gritaban, por tanto, Dante, ¿qué? Ah, son almas. En la primera, en la Caína, ¿quiénes estaban? Ahí estaban los pecadores contra sus familiares. De hecho, que ahí está Caín. Traicionó, mató a su propio hermano. En la Antenora están los traidores contra su patria. Antenor. Antenor escondió a Ulises cuando Ulises entró a Troya. Antenor pudo delatarlo, salvar a su patria. Pero miren, traicionó a Troya. Ptolomea, los traidores contra sus amigos. Dante manifiesta, y es también históricamente esto verificado, que un militar romano escapa hacia Egipto. Ahí gobernaba Ptolomeo. Este Ptolomeo, amigo, acá escóndete, y después que hizo lo delató. Por tanto, en honor a él, Ptolomea, traidores contra sus amigos. Y en la Judesca están los traidores contra sus maestros, contra sus guías, contra sus padres, contra sus líderes. ¿Y ahí quién está? Ahí está Satanás, que es un gigante sumergido en hielo hasta el pecho, hasta con sus brazos. Un gigante que tiene 3 rostros, un rostro principal, que es rojo, otro rostro es negro y otro amarillo. ¿Por qué esos colores? Según algunas versiones, es que el color rojo representa ¿a qué? A los europeos, a los blancos, a los colorados. El negro a los africanos y el amarillo a los asiáticos. En el rostro rojo, el central, ¿quién estaba? Metido de cabeza hasta el pecho, y el diablo, Satanás, lo masticaba. Ahí está el que traicionó a nuestro Jesús, a Jesucristo. Está Judas Iscariote. ¿Y quién está en el rostro negro? Ahí está Bruto. En el amarillo, Casio. ¿Quiénes fueron Bruto y Casio? Fueron aquellos que traicionaron al emperador Julio César. Lo mataron. Traicionar a sus líderes, según Dante Alighieri, se merece esos castigos terribles. Una vez que llegaron al 9º círculo, según Dante, el infierno tiene un túnel. Y por ahí Virgilio y Dante se van y llegan a un mar enorme, a un lago enorme. Y hacia el centro, una montaña. ¿Qué era esa montaña? Era el purgatorio. Y justamente hacia allá vamos con la explicación. Vamos a la segunda parte de la obra de la Divina Comedia. Nos concentramos ahora sí en el purgatorio. Según Dante Alighieri, se van por ese túnel con Virgilio, llegan a un extenso mar. Por aquí está el mar, ahí está. Y luego en una embarcación llegan hasta una playa. Era el antepurgatorio. Y ahí nada más estaba la montaña inmensa, que era propiamente el purgatorio. En el antepurgatorio, ¿quiénes están? Están los excomulgados y negligentes. ¿Y qué significa negligentes? Eran aquellos pecadores que se portaban terriblemente mal, pero de pronto les llegaba la muerte. En ese instante se arrepentían. Te arrepientes a última hora, Dios te puede decir, ya hijo, tranquilo, muere en paz. Pero no te envía a la esperanza o al paraíso. No te envía a la esperanza de salvarte, no. Te envía acá.
Los negligentes, los que pecaron mucho y a última hora se arrepintieron, no tienen salvación. Los excomulgados, o sea, a aquellos que fueron expulsados de la iglesia. ¿Cuál es el castigo para ellos? Mirar la montaña y ver cómo los pecadores se van limpiando, limpiando, llegan a la cúspide y de ahí se van al paraíso. Ellos no tienen salvación. Dante y Virgilio llegan a la puerta del purgatorio y había un arcángel. ¿Y qué le dice? Virgilio, tu acompañante lleva un correaje, una correa con adornos de oro y plata. Eso es vanidad. Aquí deben entrar únicamente en son de humildad. Por tanto, ¿qué hace Virgilio? Arranca juncos y Dante debe quitarse el correaje y amarrar su túnica con juncos. ¿El junco qué va a simbolizar? Por aquí lo apuntamos. El junco simboliza la humildad. La humildad. Luego, a Dante Alighieri le ponen en la frente 7 letras P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras P en la frente. ¿Eh? ¿Qué representaban esas letras? Representaban estos 7 pecados capitales. Dante debería entrar por cada nivel, pedir a Dios, borrar ese pecado, a tal punto que cuando él llegaba ya a la cúspide, llegaba sin ningún pecado capital. ¿Preparado para qué? Para entrar ya al paraíso. Dante entra con Virgilio al primer nivel, ahí se purificaba la soberbia. Las almas, además de rezar, pedir a Dios, ahí como eran castigadas. Si tú eras orgulloso, pedante, ahí vas a estar agachadito, humillado, cargando paquetes, cargando fardos muy pesados. ¿Eh? Pasa en ese nivel, Dante pierde una P, está ya sin la soberbia. Entran donde se purificaba la envidia, el segundo nivel. Aquí van ascendiendo, ¿eh? Hay escaleras, van ascendiendo, van ascendiendo. ¿Eh? En la envidia, las almas rezan, se arrepienten, pero ¿cómo son castigadas? Los párpados cosidos con alambre. ¿Eh? Y ahí Dante pierde otra P. Van al siguiente círculo, siguiente nivel, ahí se purificaba la ira. ¿Y cómo se purificaba? Las almas estaban ahí sumergidos en humo, ¿eh? Tosiendo, estornudando. Dante pierde otra P. Luego van al siguiente, al cuarto nivel. Ahí se purificaba la pereza. También ser aragán es un castigo, ¿eh? Es un pecado también. ¿Eh? Las almas, ¿cómo son castigadas? Si en tu vida terrenal estuviste ahí descansando a la pereza, aquí debe estar ¿qué? Corriendo o a paso ligero, si no, látigo contigo. Dante pierde otra P. Llega a donde se purificaba la avaricia. Dante también pide, Dios, purifícame de este pecado. ¿Y Dante qué observa? Que las almas estaban boca abajo. ¿Eh? ¿Su castigo cuál era? Estar boca abajo y estar llorando, llorando eternamente. Dante sube a una loma para irse ya al siguiente nivel, al sexto, ¿y qué observa? Que cada avaro estaba acostado llorando y a su lado una lagunita formada a partir de ¿qué? De sus propias lágrimas. En el siguiente se purificaba la gula. Dante, ¿qué observa? Dice que ahí las almas estaban con hambre, con apetito, pero no había que comer. Había ya un árbol, y ese árbol ¿qué? De vez en cuando despedía olores de comida, que intensificaban más el hambre del goloso. Pero ¿qué le quedaba al pecador? Simplemente seguir con su hambre y lo peor, masticar aire. Su castigo, que mastiquen aire. Pierde otra P y llegan al séptimo nivel.
se purificaba el pecado sexual. Las almas que están cubiertas con fuego pero leve, que los va limpiando de ese pecado. Y así Dante llega a la cúspide sin ninguna fe, o sea, preparado para ir al paraíso. Según Dante Alighieri, en la cúspide, en el máximo nivel del purgatorio, estaba el Edén, el paraíso terrenal donde fueron creados Adán y Eva, y de ahí que vaya allá a la tierra, ¿no? Dante ahí encuentra a Matilde, a un personaje que simboliza ¿qué? Simboliza lo que es el encuentro con Dios. Matilde, ¿qué le dice? Dante, para ir al paraíso no basta que estés sin pecado. Mira, ve, hay un río, ve. Ese se llama el Eteo, sumérgete. Dante se baña en ese río. ¿Y para qué se bañaba ahí? Sumergirse en el río Leteo es ¿para qué? Para olvidar todo lo negativo de tu vida. Por tanto, él ya estaba sin elementos negativos. Después que le dice Matilde, ahora sin el Eunoe. Él se baña ahí. ¿Y para qué era ese baño? En el Eunoe es ¿para qué? Para recordar todo lo bueno de su vida. Por tanto, Dante, sin ningún pecado, únicamente con los buenos recuerdos, ¿para qué está preparado? Para ir al paraíso. Hasta ahí, ¿quién lo guía? Virgilio. Luego Virgilio volverá a su ubicación, el primer círculo del infierno. Dante espera, ¿y quién llega en un carruaje jalado por un grifo? Llega Beatriz. Y Dante, por tanto, subirá al carruaje y será conducido por Beatriz al paraíso. Pasemos a la parte final, a la tercera parte de la Divina Comedia, el paraíso. Pero antes veamos algunas ideas que nos permiten formarnos una imagen mejor de lo que hemos explicado. Aquí está un dibujo antiguo de cómo Dante pudo imaginar a Satanás. Ahí está, ve, enorme gigante. Claro, que recuerden que es sumergido hasta el tórax, hasta el pecho, en hielo. Mira su rostro rojo, ahí tiene metido de cabeza a uno, ese es Judas Iscariote. En el rostro oscuro negro, metido ahí de pies, mastica sus pies, a Bruto. En el otro rostro, de tendencia amarilla, a Casio. Luego pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí está el ser mitológico llamado Grifo. Mira, Dante Alighieri recurre bastante a la mitología grecolatina, es que él tuvo una formación clásica en sus perspectivas de conocimiento. Por tanto, un ser así, un grifo, fue jalando el carruaje donde Beatriz llevaría a Dante por el paraíso. Vamos ahora sí al siguiente esquema. El siguiente esquema ya es una imagen que nos va a presentar lo que es la forma de cómo Dante Alighieri imaginó al paraíso. Observa que ahí está el planeta Tierra, ahí está la Tierra. Se desciende para llegar al infierno, luego una montaña, la montaña, el purgatorio. Después aparecen astros que van girando alrededor de la Tierra. Esos son ya que son el paraíso. Y según Dante Alighieri, el primer nivel del paraíso era la luna, el segundo Mercurio, luego Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Y después viene ya el cielo estrellado. Según Dante Alighieri, las estrellas eran ¿qué? Ángeles que nos alumbraban desde arriba. Luego está el primer nivel, el octavo cielo, y luego viene ya el empirio, el máximo nivel. Hay que recordar que Dante es guiado por Beatriz, sobre todo hasta el comienzo del empirio, porque ya hacia arriba ya no participa Beatriz. O por aquí lo resaltamos. Hasta ahí será Beatriz. ¿Y quién lo va a guiar al empirio, a la presencia plena de Dios?
lo va a guiar un santo. Lo guiará San Bernardo. En otras palabras, Dante Alighieri, como protagonista de esa obra épica, tuvo 3 guías. El primer guía fue Virgilio, el siguiente va a ser Beatriz y el último, San Bernardo. Dante Alighieri va ubicando a algunos ejemplos de almas que están acá. Por ejemplo, en la luna, agrega que a una mujer que se comportó muy bien, intentó ser monja, llamada Picarda. Picarda está acá. En Mercurio están los elocuentes para el bien. Ahí está el emperador Justiniano. En Venus está el emperador Carlos Martel. En el Sol están los sabios de la Iglesia. Ahí está el autor de esa obra monumental y hermosa, la Suma Teológica. ¿Quién es? Santo Tomás de Aquino. En Marte, Dante Alighieri ubica a su bisabuelo Casiaguda. ¿Y por qué? En Marte están los que combatieron, los que usaron las armas para defender la fe. Casiaguda, bisabuelo de Dante, luchó en una cruzada por liberar la ciudad santa, Jerusalén, para los cristianos. En Júpiter están las autoridades justas. Ahí está el rey David. En Saturno están los dedicados a ¿qué? A la reflexión y la vida contemplativa. Ahí está San Benito. Y así Dante es conducido hasta el máximo nivel del Empirio, en donde Dante se encontrará con Dios. Pero Dante, según sus concepciones también, acorde con sus creencias, él no vio ninguna forma humana, no vio forma humana, vio una luz, pero esa luz que te contagiaba de paz, de alegría, de felicidad. ¿Y qué le dijo Dante? Padre, permíteme que ahora que he recorrido este mundo por tu voluntad, regrese a la tierra y por favor permíteme escribir lo que he visto. Y Dante dice haber recibido el consentimiento de Dios para escribir su obra, la Divina Comedia, y mostrar el más allá para los pecadores y que así la humanidad se comporte mejor y vaya siempre por un mundo positivo. Luego de la teoría, vamos a la transferencia, es decir, a la práctica, o lo que el marxismo llamó la praxis. Nos corresponde trabajar en este instante las respuestas para la práctica correspondiente, sobre todo a Dante Alighieri. Nos centramos en la primera pregunta. La primera pregunta está orientada a la musa de Dante Alighieri, a su inspiración, a Beatriz di Portinari. Corresponden a Beatriz di Portinari. ¿Nació en Florencia, en Italia? Sí. ¿Nació en el mismo lugar del poeta Dante Alighieri? Claro, en la Divina Comedia lo va a guiar por el paraíso, pero ya saben, no hasta la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios, ¿quién lo va a guiar? San Bernardo. La 2, vale. ¿Recoge a Dante desde la cúspide del purgatorio? Sí. Lo recoge en un carruaje jalado, ¿por qué? Por un ser mitológico, por un grifo. La 3, conforme. ¿Estuvo en el limbo, pero Dios le dio permiso para guiar a Dante? No. La idea 4 vale para Virgilio. Virgilio estuvo en el limbo. ¿Tuvo un pecado grave, la avaricia? No. Debe ser 1, 2, 3. Por consiguiente, marcamos en la primera pregunta, marcamos la A. Tenemos la segunda pregunta. Respecto a los lujuriosos, a los pendientes del pecado sexual, el sexo. ¿Se ubica en el segundo círculo? ¿Cierto? Muy bien. Un torbellino los impulsa, sí, contra un enrejado, claro. Ahí está Aquiles, sí.
Cerca de ellos está Minos, claro, Minos está en la entrada al segundo círculo. Ahí también aparecen Paris y Helena, sí. La respuesta involucra a todas. La respuesta será la D, todas. Nos dan ahí las preguntas 3 y 4. Los datos. Era el perro del dios Hades, un monstruo de 3 cabezas en la tradición más común. Aquí está el guardián del tercer círculo de los golosos y golosas. ¿Quién? Cancerbero. 3, la respuesta va a ser la E. Pregunta 4. Los datos. El perro del dios Hades, un monstruo de 3 cabezas, en la tradición más común, ¿corresponde a qué? Al tercer círculo del infierno. Ahí están los glotones y glotonas, los golosos y golosas. Marcamos, por tanto, en la pregunta 4, la C, tercer círculo. Vamos avanzando ahora sí a la pregunta 5. Pregunta 5. Tenemos ahí la pregunta 5, respecto a Mefistófeles, el demonio, Satanás. Sí, él está en el 9º círculo, traicionó a Jehová. ¿Representa la felonía? Sí, felonía es sinónimo de traición, traidor. ¿Está sumergido en hielo hasta el tórax? Cierto. Es un gigante con 3 rostros, en cada uno ojo, nariz y boca. En su boca, del rostro rojizo, mastica, metió de cabeza al que traicionó a Jesucristo, a Judas Iscariote. La respuesta es todas. 5, la D. Pregunta 6. Son traidores que aparecen en el 9º círculo. Antenor sí, traicionó a su patria y aparece su nombre de una etapa del infierno, la etapa llamada Antenora, los traidores a su patria. También en el infierno hay una etapa llamada, ¿qué? Caína, traidores a sus familiares. Bruto y Casio son masticados, ¿por qué? Por Satanás, metidos ahí sus pies en la boca de Satanás. Bruto y Casio traicionaron al emperador Julio César. Mefistófeles, de hecho, el traidor más grande del mundo, contra Jehová. En la 6, otra vez la D. 6, la D. Tenemos ahí la pregunta 7. En ese espacio del paraíso están los sabios de la iglesia. Debe ser el Sol, que en esa época era considerado, ¿qué? Un planeta. 7, también la D. Tenemos las preguntas 8 y 9. En ese espacio del paraíso están los combatientes por la fe, el planeta rojo, Marte. 8, la E. En ese espacio del paraíso están los que no cumplieron plenamente sus votos religiosos. Quisieron ser sacerdotes o quisieron ser monjas, pero no lo cumplieron por fuerzas externas. El primer cielo, según el concepto de Dante, la luna. 9, la respuesta es la A. Tenemos ahí la pregunta 10. ¿Dónde se hallan los excomulgados? Se halla en el purgatorio, pero en la zona previa, en el antepurgatorio. 10, la D. Pasemos a las siguientes preguntas. Nos dan la pregunta número 11 en el fragmento de la Divina Comedia.
Mientras retrocedía al lugar hondo, ante mi vista se hizo descubierto quien mudo pareció en lo silencioso. Cuando yo le miré en el gran desierto, apiádate de mí, le grité al mismo, quien quiera seas, sombra u hombre cierto. Respondióme, hombre no, hombre ya he sido. Los que diéronme el ser fueron lombardos, y ambos por patria a Mantua la han tenido. Veamos ahora sí los enunciados para su respectiva respuesta. Ahí están. Tenemos ahí la pregunta 11. ¿Has observado que si es un fragmento de la Divina Comedia, tiene 3, 3, 3 son tercetos? Y la rima del centro se vincula con la siguiente, del centro con la siguiente, por tanto son tercetos encadenados. La 1 va para la secuencia. En la Divina Comedia todos los versos miden 11 sílabas. La 2 también se valida. ¿La rima consonante o perfecta? Sí. Eso es válido para toda la obra, por tanto también para un fragmento. ¿La rima está en el final? Sí. Rima externa. Y además en ese fragmento encontramos la unión de la vocal final con la unión de la vocal siguiente, lo que se denomina sinalefa. Por consiguiente, 1, 2, 3, 4 y 5, en resumen, todas. Nos centramos en la pregunta 12. Nos dan otro fragmento de la Divina Comedia, que se corresponde con el anterior, así que pasemos a los enunciados. Para precisar en este fragmento expresa una cualidad del infierno. Sí, manifiesta que ahí se va a sufrir. Claro. La 1 sí. ¿Habrá hipérbaton? Claro. Cierto, hay hipérbaton. Por ejemplo, cabe, debería ser ambos la han tenido por patria a Mantua. Se cambió de orden, eso se llama hipérbaton. 2, sí. Sí, cuando dice Mantua, está mencionando al lugar de nacimiento de Virgilio, y ella se llamaba Virgilio para protegerlo de las fieras. La 3 va para la clave. 4, ¿se menciona la patria de Dante? No. Mantua fue la patria de Virgilio. Se descarta la 4. Se observa Serventesios. Veamos. Ismo, Erto, Ido, Ardos. En este fragmento no, ¿eh? No. Por tanto, la respuesta va a ser 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente ítem, la siguiente pregunta. Pregunta 13. Sobre el tercer círculo del infierno. Su guardián fue Plutón. Falso. Plutón va a ser el guardián de los pródigos y avaros, o sea, del cuarto círculo. Se descarta. ¿Las almas soportan lluvia helada y granizo? Sí. Es el castigo para los golosos y golosas. ¿Soportan los ladrillos de Cerbero o Cancerbero? Claro. ¿Están en fango? Sí. Abajo es fango, es decir, barro podrido. Ahí habitan Paolo y Francesca, no. Paolo y Francesca son de la lujuria. Ellos tuvieron un amorío antes de casarse, cada quien con otras parejas, y después tuvieron una especie de remember, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Ellos son lujuriosos. Se descarta. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pregunta 13. Marcamos la C.
Tenemos la pregunta 14 respecto al séptimo círculo del infierno. Ahí están los violentos y violentas, los agresivos, las agresivas. ¿Su guardián es Gerión? No. Gerión, recuerden que es un ser mitológico, del cuello hacia el último, culebra, serpiente, únicamente la cabeza humana. Imagínate a un ser con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Y él es de los fraudulentos. Los violentos sí, tiene 3 semicírculos. Ahí están en el primero los homicidas, en el segundo los suicidas, en el tercero, ¿quiénes están? Están los deicidas o ateos y también los que destruyen la naturaleza. La 2, cierto. Los suicidas aparecen convertidos en plantas, sí. En los homicidas está el Minotauro, claro, que va a ser como el guardián de todo ese nivel. Los deicidas y destructores de la naturaleza son castigados con una lluvia de fuego, sí. Marcamos la clave que tenga 2, 3, 4 y 5. 14, la respuesta es la A. Tenemos la pregunta 15 para relacionar. Y ahí con el purgatorio, tenemos 1, la envidia. Los envidiosos que eran cosidos sus párpados con alambre. 1 se corresponde con la B. Ya está la B. La ira. Estaban sumergidos en humo, tosiendo, estornudando. Listo. 2 con la D. 3, la soberbia. Si en vida estuvieron orgullosos, pedantes, ahí están, ¿qué? Agachaditos, cargando enormes paquetes, enormes fardos. 3 con la E. 3 con la E. 4, la gula. Su castigo en el purgatorio, ¿cuál es? Que mastiquen aire. 4 con la C. Y 5, la lujuria. Están envueltos en fuego. 5 con la A. Y la secuencia será, por consiguiente, 1B, 2D, 3C, 4C y 5A. Para la pregunta 15. Tenemos ahí la pregunta 16. En la Divina Comedia hallamos, esa obra tiene 100 cantos, cierto. La fiera que simboliza la lujuria. La fiera que simboliza la lujuria. Claro, también. Seguimos. A Paolo y Francesca en los lujuriosos, sí, lo acabamos de explicar. Epicuro en el 6º círculo, claro, en los herejes. Debe ser 1, 2, 3, 4. La respuesta debe ser 1, 2, 3, 4. 16, la respuesta será la B. Y vamos a la pregunta 17. En la Divina Comedia hallamos el catolicismo, sí. Dante Alighieri, ferviente católico, fluye allí en esa obra su gran catolicismo. Personajes de la antigüedad y de la época del autor o de la Edad Media, claro. Una visión crítica contra el clero, sí. No olviden que en el 4º círculo del infierno aparecen ¿quiénes? Sacerdotes, obispos, papas, cardenales, como decir, ustedes se portan mal y también los pongo en el infierno. La 4, la concepción ptolomeica, sí. Eso lo aplica a Dante sobre todo, ¿dónde? En el paraíso, donde según Ptolomeo, ¿qué?
El centro es la Tierra y alrededor giran astros, los cuales son planetas y otras dimensiones. La 4, correcto. Personajes de la mitología de Grecia y de Roma, por ejemplo, Cancerbero, el Minotauro. En la pregunta 17 marcamos la D. Todas. Tenemos el ítem 18. Aquí Dante se encuentra con Santa Matilde, la personificación de la felicidad perfecta. ¿Dónde se encuentra Dante con Matilde? Ella le dice, ¿sabes qué? Debes sumergirte, bañarte, primero en el río Leteo, luego en el río Eunoe, en la cúspide del purgatorio. 18 debe ser la E, pero ya saben, en la cúspide. Pregunta 19. Centauro que se encuentra en el primer círculo de los violentos, el centauro Neso. ¿Y por qué se encuentra ahí? Porque él provocó la muerte de Hércules. Neso estaba muy interesado en la esposa de Hércules. ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué, amiga? Ese Hércules es muy infiel, te engaña mucho. Yo tengo un abrigo de la fidelidad. Apenas llega Hércules, dile que se ponga y vas a ver que te va a ser fiel. Mentira. Más bien ese abrigo tenía veneno y por tanto viene Hércules, su esposa, mira, ponte, te queda bien. Él se puso únicamente para dar gusto a la esposa, se murió. ¿Quién fue el criminal? Neso. Por criminal está ahí. Pregunta 20. Barquero de la laguna Estigia, en el infierno, es Flegias, Flegias. 20, la respuesta va a ser la E. No se olviden que hay también otro barquero, el que lleva las almas de la entrada al infierno hacia el primer círculo. ¿Es quién? Caronte, por el río Caronte, por el río Aqueronte, Caronte, Caronte. Luego tenemos por aquí las técnicas narrativas que lo hemos ido trabajando desde las primeras clases, explicando de manera ligera y a veces de manera amplia, así que vamos observando cómo has consolidado tema a tema tus ideas sobre las técnicas narrativas. Y así fue como escapé. Nos fijamos en que la primera parte está en primera persona. Los otros se miraron en silencio, se miraron ellos, tercera persona. Si en la narración mezclamos personas gramaticales, mezclamos narradores, primera con tercera, tercera con segunda, o todas las posibilidades, se denomina las mudas espaciales. Pregunta 1, la respuesta es la A. Tenemos la segunda pregunta. El fragmento inicial del cuento Diles que no me maten. Dile que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad así diles. Diles que no me maten. Ese cuento comienza con un problema. El personaje está asustado, lo van a matar. Y de hecho que lo mataron. Si comienza de frente por un conflicto, ¿estamos en qué? En la apertura inmediata. La pregunta 2, la E, apertura inmediata. Vamos a la pregunta 3. Lo explica el mismo Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa manifiesta que de pronto en las mismas noches una historia aparece dentro de otra historia y otra dentro de esa. Una historia dentro de otra historia, ahí estamos en ¿qué? En la caja china. Por tanto, comenzamos a visualizar por aquí
los enunciados, para precisar la respuesta. Y en la pregunta 3 marcamos la D, la caja china. Avanzamos hacia la pregunta 4. ¿Cómo te das cuenta que es relato lineal? Porque debe ser ¿qué? Inicio, nudo, desenlace. Por tanto, veamos qué enunciado manifiesta la secuencia, inicio, nudo, desenlace. La respuesta debe ser la B. Puedes hablar de inicio, comienzo o también llamado exposición, nudo, conflicto, desenlace. 4, la respuesta es la B. 5, el fragmento. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Alguien va y toma la medida del difunto para elaborar el cajón y de pronto llueven flores amarillas. De lo real a lo fantástico. Lo que en la antigüedad griega llamaron ¿qué? Salto cualitativo. La respuesta será 5, la B, el salto cualitativo. Nos centramos ahora en la pregunta 6. Se produce cuando se cambia el punto de vista narrativo de un personaje a otro o cuando se cambia de una zona gramatical a otra, de tercera a primera, de segunda a tercera, y en fin, se pueden dar todas las posibilidades. Eso ya estuvo explicado en la primera pregunta, son las mudas espaciales. 6, la respuesta es la C. 7. Este método consiste en narrar por omisión o mediante emisiones significativas. De pronto, hay hechos que nosotros lo omitimos para que el lector quede en duda o para que el lector se forme hipótesis. Por ejemplo, si vamos a la primera novela de Mario Vargas Llosa, publicada en 1963, La ciudad y los perros. ¿Quién mató al cadete Arana? A ciencia cierta no se sabe. Queda duda para el lector. Te puede formular hipótesis. Eso significa que la técnica se denomina el dato escondido. 7, la D. Tenemos la pregunta 8. Son saltos de tiempo hacia un momento largo del pasado. Estamos contando algunos sucesos y de pronto regresamos al pasado de manera amplia. Un momento, ¿eh? Si fuera un regreso, un recuerdo breve, eso sería flashback. Aquí es un recuerdo amplio, lo que utilizó Homero en la Odisea, el raconto. 8, la B. 9. El relato transcribe el fluir de la conciencia de un personaje, procurando registrar fielmente su evolución. El discurso, por lo tanto, no se desenvuelve conforme a una coherencia lógica, aparece un poco caótico. ¿Cómo se ve esa técnica? Donde el narrador o personaje deja fluir incluso su consciente hacia afuera. Eso se llama el monólogo interior. Tenemos la respuesta, la A. Pasamos a una siguiente pregunta. La pregunta 10, el concepto. Son historias diferentes que terminan uniéndose unas con otras. Si tú vas a un cuento, novela, en fin, hay historias separadas y poco a poco se van vinculando hacia una sola. Ahí estamos en los vasos comunicantes. 10, marcamos la E. Es una historia o historia que aparece dentro de otra historia.
lo que nos ha explicado ya en una pregunta Mario Vargas Llosa, la caja china. 11, la E. La pregunta 12. Vamos al fragmento primero. El capitán Paiva era un indio cusqueño de casi gigantesca estatura. Se distinguía por lo hercúleo de sus fuerzas, por su bravura en el campo de batalla y por su disciplina cuartelera. Ahí encontramos que primero te describe su conducta, su parte física. Si describimos la conducta y la parte física, es un retrato. Y además ahí nos dice que para él las metáforas estuvieron siempre de más. Era un poco torpe mentalmente. Era gran amigo de mi padre y este me contó, y mira aquí un recuerdo breve, que cuando yo estaba en la edad del destete, o sea, estaba un bebé, el capitán desempeñó conmigo el cargo de niñera. Hay un recuerdo breve ahí. Está el flashback y además si dice era, él era tercera persona. Ahora sí observemos los enunciados de la pregunta 12. Tiene, ya descubrimos que tenía que un recuerdo breve, flashback, pregunta respectiva, pregunta final para las técnicas narrativas, el flashback.